Tenía 25 años en ese entonces y vivía con mis padres y mi hermana menor, Valeria, en una casa sencilla en la ciudad de Puebla, México. Era principios de enero, justo después del año nuevo de 2018. Recuerdo que todos estábamos intentando recuperarnos del cansancio de las fiestas, pero Valeria, con 19 años y llena de energía, seguía en el mismo ritmo. La noche del 1 de enero decidió ir a una fiesta en un rancho en las afueras de la ciudad. Yo, que siempre he sido más hogareño, me quedé en casa viendo algo en la televisión con mis padres, mientras ella salía usando ese vestido rojo que le encantaba lucir cuando quería impresionar. Voy a regresar en un coche compartido, no se preocupen, dijo despreocupada antes de irse. Nunca imaginé que esa sería la última vez que la veríamos. La noche transcurrió tranquila hasta que nos dimos cuenta de que ya eran casi las 4 de la mañana y Valeria no había vuelto. Ella solía responder los mensajes rápidamente, pero esa madrugada ni siquiera había leído los del WhatsApp. Mi mamá, que estaba en la cocina, empezó a ponerse nerviosa, y mi papá intentó calmarla diciendo que esas fiestas siempre se alargan. Pero algo en el fondo de mi estómago me decía que algo no estaba bien. Tomé mi celular y la llamé. Sonó hasta ir al buzón de voz. La llamé 3 veces más. Nada. Entonces recordé que había mencionado que regresaría en un coche compartido. No teníamos idea de quién era ese alguien. Intenté convencerme de que estaba exagerando, pero nada parecía encajar. Mi mamá comenzó a preguntar quién podría haber estado en la fiesta con Valeria, pero realmente no sabía. Ella había mencionado vagamente a unos amigos de Cuautla que también asistirían, pero no dio detalles. Decidí revisar su Instagram para ver si encontraba algo útil. Valeria era muy activa en redes sociales, especialmente en fiestas, pero su última publicación era un video de fuegos artificiales de Año Nuevo. Ningún story reciente. Mientras tanto, mi papá tomó el teléfono fijo y llamó al número que ella había dejado anotado, supuestamente el contacto del chofer. Cuando atendieron, una voz masculina sonaba calmada, pero evasiva. Ella salió conmigo, pero se bajó en la carretera porque dijo que iba a encontrarse con un amigo, explicó, como si fuera algo trivial. Eso sonaba extraño. Valeria nunca haría algo tan impulsivo, mucho menos sin avisar. Mi papá intentó presionar al hombre con más preguntas, pero este dijo que estaba ocupado y colgó abruptamente. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Llamé a un amigo que conocía a algunas personas en la fiesta. Me dijo que Valeria había salido alrededor de las 2 de la madrugada con un chofer que nadie reconocía. El auto era un sedán negro, pero nadie pudo darme la placa ni más detalles. Sentí una oleada de impotencia. Era como si cada pista que surgía se desvaneciera demasiado rápido. Mi mamá lloraba en silencio en la sala y mi papá solo miraba al suelo. Sabía que no podíamos esperar más. Decidimos llamar a la policía. Aunque al principio se mostraron renuentes, ya sabes, seguro salió con amigos, esperen unas horas más, logramos convencerlos de que registraran su desaparición. Mientras tanto, la angustia crecía. Revisé nuevamente los comentarios de su última publicación en Instagram. Un nombre desconocido llamó mi atención, gran fiesta, espero que hayas llegado bien. Era de alguien llamado Diego E., y al entrar a su perfil vi varias fotos del mismo rancho donde fue la fiesta. En una de ellas, la descripción decía, noche increíble, con nuevas amistades. Valeria aparecía al fondo, riendo con un vaso en la mano. Mostré la foto a mi papá, quien se perturbó tanto como yo. Decidimos enviarla a la policía. También les pareció relevante y empezaron a investigar a ese tal Diego. Mientras tanto, mi mamá apenas podía comer o dormir. Yo intentaba mantenerme fuerte, pero las horas pasaban como años y cada llamada de la policía traía más preguntas que respuestas. Hasta que, 2 días después, localizaron a Diego y lo interrogaron. Él confirmó que Valeria había salido con el chofer que todos describían, un hombre alto, de cabello oscuro y barba rala. Pero lo más inquietante fue lo que admitió después, no era alguien de la fiesta. Solo apareció cuando la mayoría ya estaba ebria, ofreciendo llevar a las personas. La confesión de Diego marcó un punto de inflexión.
La policía comenzó a investigar a ese supuesto chofer, pero sin una placa ni un nombre, era como buscar una aguja en un pajar. Mientras tanto, empecé a buscar información por mi cuenta, revisando grupos locales en Facebook e incluso foros sobre personas desaparecidas. En uno de esos lugares, encontré algo. Una mujer de Veracruz describió cómo su prima desapareció en circunstancias similares. También era una joven que volvía de una fiesta y se subió a un sedán negro. La descripción del conductor era inquietantemente parecida. Llevé esa información a la policía de inmediato. Aunque al principio fueron escépticos, empezaron a conectar los puntos. Descubrieron que, en los últimos 2 años, al menos 5 jóvenes habían desaparecido en circunstancias similares en diferentes partes de México. Todas habían aceptado caronas de choferes que nunca completaron el viaje. Parecía algo mucho más grande, algo planeado. Mi mamá empezó a enfermarse de los nervios, y mi papá, quien siempre había sido tranquilo, apenas hablaba. Sentía como si todos estuviéramos hundiéndonos en un pozo oscuro y sin fondo. Semanas después, finalmente hubo un avance. Un residente de Tlaxcala reportó haber visto un auto abandonado en un camino rural cerca de su vecindario. Era un sedán negro. Al investigar el vehículo, encontraron objetos personales pertenecientes a una de las jóvenes desaparecidas, pero no a Valeria. Aún así, esto le dio a la policía una nueva pista. Comenzaron a mapear las rutas y las posibles conexiones entre los casos, y ahí emergió un patrón. Todas las desapariciones ocurrían en carreteras que llevaban a áreas rurales aisladas, con poco tráfico nocturno. Mientras tanto, empecé a tener sueños con Valeria. En el más recurrente, ella estaba sentada en un columpio de madera, mirando hacia el horizonte. Nunca hablaba, solo se balanceaba suavemente, y yo despertaba con la sensación de que intentaba decirme algo. Compartí esto con mi mamá, quien se angustió aún más. La investigación avanzaba lentamente, pero meses después, una llamada inesperada trajo una nueva esperanza. Un detective nos informó que habían identificado un lugar sospechoso cerca de Cuernavaca, donde se registró por última vez la señal del celular de Valeria. Nos dijeron que la policía planeaba registrar el lugar con un equipo especializado. Era una granja abandonada, rodeada de vegetación densa y aparentemente olvidada durante años. El nerviosismo nos consumía mientras esperábamos noticias. Cuando finalmente llegó la llamada, el corazón casi se detuvo. Habían encontrado evidencias. En el sótano de la granja había pertenencias de varias mujeres desaparecidas, ropa, celulares e incluso documentos. Entre ellos estaba el collar de Valeria, el de mariposa que nunca se quitaba. Fue como recibir un golpe en el pecho. Ella había estado allí. Pero no había rastro de ella ni de ningún cuerpo. Los meses siguientes fueron un torbellino de dolor e incertidumbre. La policía continuó conectando los casos, desmantelando lo que parecía ser una red de crímenes, pero Valeria nunca fue encontrada. Aún tengo pesadillas con ese columpio y la expresión serena que tenía en mis sueños. Mi mamá guarda el collar como si fuera un relicario, mientras que mi papá intenta llenar el vacío con silencio. En cuanto a mí, sigo buscando en foros, siguiendo pistas y rezando para que algún día sepamos la verdad. Pase lo que pase, nunca dejaré de buscarla. Porque, a pesar de todo, ella sigue conmigo, en los recuerdos, en los sueños y en cada respiro que doy. Nunca fui muy fanática de las fiestas de fin de año. Hace 3 años, vivía sola en un pequeño pueblo rodeado de senderos y montañas. Trabajaba como correctora de textos, lo que me mantenía en casa la mayor parte del tiempo, y solía salir a caminar cada vez que quería despejar la mente. Aquella víspera de Año Nuevo, sin planes y sin nadie con quien celebrar, decidí hacer precisamente eso. Era casi el final de la tarde cuando salí. El sendero que elegí estaba a unos 15 minutos de mi casa y era un lugar que conocía bien. El sol ya estaba bajo en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja profundo, y el viento frío empezaba a soplar. Para mí, parecía una forma tranquila de cerrar el año, pero no tenía idea de cómo terminaría esa noche. Al principio, todo parecía normal. Caminar por ese sendero era casi una rutina para mí.
El sonido de las hojas moviéndose con el viento, los pájaros desapareciendo poco a poco y ese silencio reconfortante que solo se encuentra en el campo. Pero, cuando llegué al tramo más estrecho del sendero, escuché algo que aceleró mi corazón: pasos. Venían detrás de mí, sincronizados con los míos. Al principio pensé que podría ser algún animal, ya que era común ver pequeñas criaturas cruzando el camino. Sin embargo, algo no me cuadraba. Los pasos eran demasiado pesados para pertenecer a un animal pequeño, y cuando me detuve para mirar atrás, todo quedó en silencio. Seguí caminando, pero ahora prestando atención a cada sonido a mi alrededor. Mientras avanzaba, los pasos continuaban. Estaban en el mismo ritmo que los míos, y eso empezó a ponerme nerviosa. Al principio pensé que podría ser simplemente otra persona en el sendero, pero pronto descarté esa idea. Quienquiera que estuviera detrás de mí no decía nada, y el silencio, junto con esos pasos, hacía que todo pareciera más extraño. Miré hacia atrás varias veces, pero solo veía el camino oscuro y los árboles bloqueando la poca luz que quedaba. Aún así, el sonido no cesaba. El crujir de las ramas parecía más fuerte de lo normal y mi corazón empezó a latir más rápido. Intentaba convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero la incomodidad era real. Aceleré el paso para ver qué pasaba, y mi ansiedad aumentó al darme cuenta de que los pasos también se hacían más rápidos. No era una coincidencia. Quienquiera que estuviera ahí me estaba siguiendo. Sentí un nudo en el pecho y comencé a respirar con más rapidez. Saqué mi celular y fingí estar en una llamada. «Ya voy llegando», dije en voz alta, esperando que eso intimidara a quien estuviera detrás de mí. Pero nada cambió. Los pasos continuaron, ahora más cerca. Fue entonces cuando el miedo se apoderó de mí. Lo único en lo que podía pensar era en salir de ahí lo más rápido posible, pero tenía miedo de que correr solo empeorara las cosas. Decidí caminar más rápido. Mi corazón latía a 1000 y el miedo comenzaba a dominarme. Los pasos seguían detrás de mí, al mismo ritmo, y eso solo incrementaba mi desesperación. Miré hacia atrás nuevamente, pero no vi a nadie. Eso lo hacía todo aún más aterrador. El sendero parecía interminable, y cada sonido a mi alrededor aumentaba mi tensión. Mis manos estaban sudorosas, y respiraba rápido, intentando no entrar en pánico. Mi único pensamiento era seguir caminando y rezar para llegar pronto a la carretera principal. Entonces escuché una rama quebrarse muy cerca. Era diferente a los pasos, más fuerte y más nítido. Mi cuerpo se paralizó. Los pasos detrás de mí se detuvieron, pero el silencio que quedó después era aún más inquietante. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza y los oídos atentos, tratando de captar cualquier sonido. Miré a mi alrededor, pero solo veía árboles y la oscuridad que comenzaba a envolverlo todo. La tensión era insoportable. Sabía que tenía que hacer algo, pero el miedo me mantenía clavada en el lugar, como si moverme fuera a empeorar la situación. No estaba segura de si me seguía alguien o algo, pero en ese momento parecía que cualquier decisión sería un error. Sabía que no podía quedarme ahí parada mucho tiempo. Reuní valor y empecé a caminar de nuevo, esta vez más rápido. Cada paso que daba era un desafío, y el silencio detrás de mí solo aumentaba mi ansiedad. Mi mente iba a mí, pensando en todas las posibilidades de lo que podría estar siguiéndome. Tal vez era alguien tratando de asustarme, o incluso un animal más grande. Pero algo no tenía sentido. Quienquiera o lo que fuera sabía que yo estaba asustada, pero no hacía ningún movimiento directo. La sensación de estar siendo observada era casi insoportable. Apreté el celular con más fuerza, como si pudiera protegerme de alguna forma. Después de caminar unos minutos más, llegué a una curva en el sendero, donde la vegetación era más densa. Fue ahí donde finalmente vi algo. Una sombra se movió rápido entre los árboles, pero no pude identificar qué era. Parecía una persona, pero la oscuridad dificultaba verlo con claridad. Mi corazón se aceleró, y lo único que pensé fue en correr. Ya no había espacio para dudas ni racionalizaciones. Sabía que, si no salía de ahí, algo malo podría pasar. Así que empecé a correr con todas mis fuerzas, sin mirar atrás,
concentrándome únicamente en llegar a la salida del sendero. Mientras corría, la sensación de que algo estaba justo detrás de mí no desaparecía. Ya no escuchaba pasos, pero sentía una presencia siguiéndome. Mis piernas empezaban a cansarse, pero no podía detenerme. El sendero parecía eterno y la oscuridad solo empeoraba la situación. Intenté recordar el camino hacia la salida, pero todo lucía igual: árboles altos, sombras en movimiento y ese silencio extraño que solo era interrumpido por el sonido de mis pasos. En cada curva, miraba de reojo hacia atrás, pero no veía nada, lo que hacía que el miedo fuera aún más intenso. El pánico era tal que ni siquiera estaba segura de si corría en la dirección correcta. Después de lo que parecieron minutos eternos, vi una luz tenue más adelante. Era la salida del sendero, que daba directamente a la carretera principal. Sentí un alivio inmediato, pero el miedo todavía estaba conmigo. Corrí hacia la luz, pero cuando estaba a punto de llegar, escuché un sonido detrás de mí, algo que parecía una respiración pesada y rápida. No era humana. La adrenalina me empujó a seguir. En cuanto salí del sendero y pisé el asfalto, miré hacia atrás por última vez. No había nadie, solo el vacío oscuro del bosque. El silencio ahora parecía más pesado que nunca y me preguntaba si realmente había visto o escuchado algo o si era mi mente jugándome una mala pasada. Cuando finalmente llegué a la carretera, me quedé parada por unos segundos, tratando de recuperar el aliento. Mis piernas temblaban tanto que pensé que iban a fallarme ahí mismo. Miré a ambos lados, esperando ver a alguien o algo que confirmara lo que había pasado, pero no había nada. El silencio del sendero parecía haberse extendido a la carretera. Saqué mi celular nuevamente, esta vez para hacer una llamada de verdad, pero me di cuenta de que no tenía señal. Eso me inquietó aún más. No sabía qué hacer, si quedarme ahí o intentar correr hasta mi casa. En el fondo, solo quería estar lejos de todo eso. Finalmente, reuní valor y empecé a caminar hacia mi casa, siempre mirando hacia atrás para asegurarme de que no me estuvieran siguiendo. A cada paso, la sensación de que algo o alguien me observaba seguía ahí. Cuando llegué a casa, cerré con llave todas las puertas y ventanas y me senté en el sofá, tratando de entender lo que había pasado. Hasta el día de hoy, no sé si fue real o si el miedo me jugó una mala pasada. Pero esa sensación de que había algo ahí, algo que no podía ver, nunca me abandonó. Desde entonces, nunca he vuelto a ese sendero, y solo pensar en lo que podría haber pasado hace que mi corazón se acelere. Sea lo que sea, prefiero no descubrirlo. Yo tenía 25 años y vivía sola en un pequeño departamento en el centro de la ciudad. Era una construcción antigua, con paredes gruesas y ventanas que a veces crujían con el viento. A pesar de eso, me gustaba vivir allí, estaba cerca del trabajo, tenía todo a la mano, y los vecinos casi no hacían ruido. Aquella noche del 31 de diciembre decidí quedarme en casa. No estaba de humor para fiestas. Preparé una cena sencilla, abrí una botella de vino y me senté en el sofá a ver una película. La idea era tener una noche tranquila, pero alrededor de las 10 de la noche escuché que golpeaban la puerta. El sonido me puso en alerta. Me quedé inmóvil unos segundos, tratando de entender quién podría ser. Miré por la mirilla y vi a un hombre. Vestía un overol azul y sostenía una caja de herramientas. «Mantenimiento del edificio», dijo con voz firme. «Necesito revisar las tuberías de tu departamento. Es urgente». No abrí la puerta de inmediato. Me acordé de que nadie había avisado sobre esto. Con el celular en la mano, pregunté desde adentro, ¿esto estaba programado? No tengo conocimiento de nada. Él ajustó su gorra, parecía molesto. Recibimos una queja de una fuga. Necesito entrar ahora mismo. Algo no cuadraba. Era extraño que un problema así surgiera sin aviso, y más a esa hora de la noche, en plena víspera de Año Nuevo. Mientras él esperaba afuera, abrí el grupo de WhatsApp de los vecinos. ¿Alguien sabe de un mantenimiento en el edificio ahora? Hay un hombre diciendo que necesita revisar las tuberías en mi departamento, escribí. Esperé unos segundos,
pero nadie respondió. Sentí que el corazón me latía con más fuerza. Él volvió a golpear la puerta, esta vez con más fuerza. Señora, esto es serio. Necesito entrar antes de que el problema empeore, insistió. Su voz sonaba más tensa. Lo siento, pero no voy a abrir, respondí, intentando que no se notara mi nerviosismo. Mi mano temblaba mientras sostenía el celular. Él guardó silencio unos segundos, pero luego insistió. Si no abre, puedo llamar a la administración del edificio. Solo estoy tratando de ayudar. Con cada palabra, mi ansiedad aumentaba. Decidí llamar directamente al portero. Mientras el teléfono sonaba, me pegué a la puerta para escuchar si él se movía, pero no parecía hacerlo. Eso me ponía aún más nerviosa. El portero contestó en la tercera llamada y traté de mantener la voz firme mientras le explicaba la situación. Hola, soy del 304. Hay un hombre diciendo que es del mantenimiento y que necesita entrar a mi departamento ahora. ¿Sabes algo de esto? Respondió después de unos segundos. ¿Mantenimiento? No hay nadie de mantenimiento trabajando esta noche. Todos están de vacaciones por Año Nuevo. ¿Estás segura de lo que dijo? Sentí un nudo en el pecho. Sí, está aquí en mi puerta. El portero hizo una pausa antes de responder. No abras. Subiré enseguida. Colgué el teléfono y volví a mirar por la mirilla. Él seguía allí, pero ahora parecía más inquieto, manipulando su caja de herramientas de manera nerviosa. Empecé a sentir un miedo real. ¿Y si intentaba forzar la puerta? El edificio era viejo, y las cerraduras no me daban mucha confianza. Cada golpe en la puerta hacía que mi corazón se acelerara y me alejaba más hacia el fondo de la sala. Decidí mantener el celular en la mano, lista para llamar a la policía si era necesario. Mientras tanto, el silencio en el pasillo me ponía aún más nerviosa. De repente, los golpes cesaron. Corrí nuevamente hacia la mirilla, conteniendo la respiración. El hombre ya no estaba. Mi corazón seguía latiendo rápido, y mi mente intentaba procesar lo que estaba pasando. ¿Se habría rendido? Miré hacia el pasillo, pero no escuché pasos ni el sonido del ascensor. Eso me inquietó aún más. ¿Y si estaba escondido, esperando que abriera la puerta? Me quedé allí, con las manos sudorosas y el celular en la mano, sin saber qué hacer. Después de unos minutos interminables, escuché el ascensor subir. Corrí a la ventana de la sala y vi al portero saliendo de la portería. Cuando llegó a mi piso, golpeó la puerta para confirmar que era él. Soy yo, el portero. ¿Puedes abrir? Respiré hondo y abrí la puerta apenas una rendija. Miró hacia los lados, inspeccionando el pasillo. No hay nadie aquí ahora, pero voy a revisar las cámaras de seguridad. Incluso con él allí, aún me sentía insegura. Volví a cerrar la puerta con llave mientras él bajaba. Una parte de mí sabía que esto no había terminado. Los minutos se alargaron mientras esperaba una respuesta del portero. Decidí sentarme en el sofá, pero cualquier ruido pequeño me ponía en alerta. Estaba empezando a pensar que quizás solo había sido un malentendido, cuando mi celular vibró. Era un mensaje del portero. Revisé las cámaras. Ese hombre no entró por la portería. Voy a subir de nuevo. ¿Cómo que no había entrado por la portería? Entonces, ¿de dónde había venido? La idea de alguien deambulando por el edificio sin autorización me puso en pánico. Agarré un cuchillo de la cocina y me senté cerca de la puerta. No tenía idea de qué hacer, pero quería estar preparada para cualquier cosa. Fue entonces cuando escuché un ruido extraño proveniente de la ventana del área de servicio, como si algo hubiera golpeado allí. La ventana daba al pozo de ventilación del edificio, un lugar difícil de acceder. Caminé despacio hacia la zona, con el cuchillo en la mano, tratando de mantener la calma. Cuando llegué a la ventana, la luz del pasillo se apagó de repente. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que apenas podía respirar. Me quedé paralizada unos segundos, intentando entender qué estaba pasando. El área de servicio estaba oscura, pero algo en la ventana parecía fuera de lugar. Me acerqué un poco más, con el cuchillo bien sujeto.
Fue entonces cuando vi una sombra moverse afuera. Retrocedí unos pasos. Antes de que pudiera pensar en qué hacer, escuché la voz del portero gritando en el pasillo: ¿Quién está ahí? El sonido de su voz resonó en el apartamento y la sombra en la ventana desapareció. Corrí de vuelta a la sala y destrabé la puerta rápidamente. El portero estaba con un trozo de madera en la mano, mirando a los lados con expresión seria. No hay nadie aquí ahora, pero encontré esta herramienta en el pasillo. Me mostró un destornillador oxidado. Probablemente lo usaron para intentar forzar tu puerta. Pasé el resto de la noche encerrada en el departamento, con las luces encendidas. Al día siguiente, me enteré de que el hombre fue visto escapando por las escaleras de emergencia. No sé cómo logró entrar al edificio, pero estoy segura de que no fue casualidad que escogiera mi departamento. Desde entonces, instalé más cerraduras en la puerta y nunca vuelvo a abrir sin confirmación. Nunca fui muy interesado en historias de crímenes antiguos o casos sin resolver, pero eso cambió una fría mañana de invierno hace unos 5 años. Me llamo Marcelo, y en ese entonces vivía en un pequeño pueblo en el interior del estado, una de esas comunidades donde todos se conocen y la vida sigue un ritmo casi bucólico. Me acababa de mudar a una casa antigua que heredé de un tío abuelo, un lugar aislado con una vista directa al cementerio de la iglesia local. La casa necesitaba reformas, pero me gustaba la idea de estar rodeado de historia. Todo era demasiado tranquilo por allí, hasta que empecé a escuchar historias extrañas sobre algo que ocurrió en el estacionamiento de la iglesia décadas atrás. Fue en una conversación con doña Celina, una señora de casi 80 años que solía vender pasteles en el mercado comunitario, cuando oí por primera vez sobre el caso de Año Nuevo. Hablaba en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escuchar, aunque estábamos solos. Una joven fue encontrada muerta allí, justo en el estacionamiento de la iglesia, en la mañana de Año Nuevo. Fue en los años 80. Era una chica bonita, llena de vida, pero la encontraron de una manera horrible. Hasta hoy, nadie sabe quién lo hizo. Solo hay algo seguro: algo en ese lugar no está en paz. Mientras lo contaba, no sé si era la forma en que me miraba, como si supiera más de lo que quería decir, o como la niebla afuera parecía hacerse más espesa, pero algo en su relato me perturbó profundamente. Después de escuchar la historia, no podía sacármela de la cabeza. No era solo lo que dijo doña Celina, sino la manera en que pausaba, como si pensara 2 veces antes de continuar. Esa misma tarde decidí dar un paseo hasta la iglesia, más para calmar mi curiosidad que por otra cosa. El cementerio estaba al lado, rodeado de árboles altos con ramas secas que se mecían con el viento. Cuando llegué al estacionamiento, noté un silencio extraño, como si fuera más callado de lo que debería. Era solo un estacionamiento común, con algunas marcas de neumáticos ya borradas por el tiempo, pero sentí que me observaban, aunque estaba solo. Mientras caminaba, noté algo en el suelo, cerca de una esquina. Era un cartel viejo, parcialmente cubierto por hojas secas. Limpiándolo con el pie, vi que decía algo como estacionamiento reservado, con la pintura casi desvanecida. Me quedé ahí parado, tratando de imaginar cómo habría sido la escena aquella mañana de Año Nuevo. ¿Qué pudo haber llevado a alguien a cometer algo tan brutal allí? Nunca fui supersticioso, pero había algo en el aire que me inquietaba, como si ese lugar cargara un peso que nadie podía explicar. No tenía mucho sentido, pero sentí que aún había algo allí, esperando ser descubierto. Al día siguiente, todavía pensando en lo que había contado doña Celina, le pregunté a algunos vecinos mayores sobre el caso. No era fácil sacarles información, como si hablar de eso trajera mala suerte. Pero un señor llamado don Néstor, quien era sacristán de la iglesia en esa época, terminó compartiendo más detalles. Dijo que la joven, llamada Elena, había ido a una fiesta de Año Nuevo con amigos y desapareció en el camino de regreso. A la mañana siguiente encontraron su cuerpo en el estacionamiento, cerca de un auto que no era el suyo. La policía investigó, pero nunca encontraron al culpable. Fue como si se hubiera esfumado, dijo, con una mirada distante. Era obvio que aquello aún lo afectaba, incluso después de tantos años.
En esa conversación mencionó algo que llamó mi atención. En la escena del crimen encontraron un cigarro tirado cerca del cuerpo, algo que parecía insignificante en ese entonces. La policía lo recogió, pero sin tecnología para analizar ADN, el caso quedó en el olvido. Lo contó como un detalle pequeño, pero para mí parecía extraño. Si el pueblo era tan pequeño, ¿cómo nadie notó algo tan simple? Le agradecí a don Néstor, pero al regresar a casa no podía dejar de pensar en el cigarro. Era como una pieza fuera de lugar. Días después, mientras revisaba cosas viejas de la casa, encontré una caja de recortes de periódicos que mi tío abuelo había guardado. Era el tipo de persona que coleccionaba noticias y, para mi sorpresa, allí estaba un artículo sobre el caso de Elena. El titular era directo: joven hallada asesinada en la mañana de Año Nuevo, sospechoso aún prófugo. Leí el artículo con cuidado. Describía la escena del crimen con más detalle que lo que había escuchado. Su cuerpo estaba en una posición que sugería lucha, con rasguños en las manos y marcas de dedos en el cuello. Al final mencionaba que el cigarro encontrado cerca del cuerpo era de una marca poco común en la región. Esto me intrigó aún más. ¿Quién fuma una marca diferente en un pueblo donde todos conocen los hábitos de los demás? Decidí llevar el periódico a la comisaría local, más por curiosidad que otra cosa. El comisario, un hombre llamado Batista, escuchó atentamente mientras le explicaba lo que había encontrado. Era nuevo en el pueblo, así que no sabía mucho del caso. Cuando le mostré el recorte, movió la cabeza y dijo que el cigarro era la única pista concreta que tenían, pero nunca había llevado a nada. Si fuera hoy, con los avances en el ADN, sería otra historia, comentó. Algo en su tono me dio la impresión de que también le parecía extraño que nadie hubiera investigado más a fondo esa pista. Y fue entonces cuando me dijo algo que lo cambió todo. ¿Sabes, Marcelo? Escuché que todavía tenemos ese cigarro guardado en el archivo. Esa misma semana, el comisario Batista decidió revisar el archivo de la comisaría. Prometió avisarme si encontraba algo, y honestamente, no esperaba mucho. Para mi sorpresa, me llamó unos días después, diciendo que había encontrado el cigarro. Era increíble pensar que algo tan pequeño aún estuviera guardado después de tantas décadas. Comentó que era posible enviar el material para análisis de ADN, dado lo mucho que había avanzado la tecnología. No sé por qué, pero sentí una mezcla de ansiedad y alivio. Era como si, de repente, el caso estuviera cobrando vida de nuevo. Pasaron semanas de espera hasta que llegaron los resultados. Cuando finalmente lo hicieron, el comisario Batista me llamó otra vez, pero esta vez parecía más serio. Me dijo que el ADN del cigarro correspondía a un hombre que aún vivía en la región, alguien que había pasado desapercibido por años. Su nombre era Geraldo, un vecino aparentemente común, que trabajaba como carpintero y era conocido por ser reservado. Me quedé en shock. ¿Cómo alguien podía vivir tan tranquilamente sabiendo lo que había hecho? Batista explicó que aún necesitaban interrogar al hombre y reunir más pruebas, pero el ADN era un gran avance. Semanas después, esperaba alguna noticia concreta, pero todo se volvió nebuloso. El comisario Batista me comentó que el ADN del cigarro pertenecía a alguien del pueblo, pero que eso por sí solo no era suficiente para acusar a nadie. Geraldo fue llamado para una conversación informal, pero negó conocer a Elena más allá de haberla visto en algunas fiestas locales. Sin otras pruebas además del cigarro, parecía que el caso había llegado a un callejón sin salida. Batista, visiblemente frustrado, me dijo algo que quedó grabado en mi mente: a veces, lo que parece una respuesta es solo otra pregunta. El caso no fue archivado oficialmente, pero quedó claro que no avanzarían mucho más. Lo que realmente me inquieta es que, después de todo esto, comencé a notar cosas que antes parecían insignificantes. Un día, mientras pasaba cerca del taller de Geraldo, lo vi parado en la entrada, mirando al horizonte como si estuviera en otro mundo. Cuando se dio cuenta de que lo observaba, me dio una sonrisa extraña y entró sin decir nada. Más tarde, esa misma semana, me encontré con doña Celina en el mercado. Antes de que pudiera hablarle sobre el caso, me agarró del brazo con fuerza y dijo: algunas cosas no fueron hechas para ser desenterradas, hijo mío.
Desde entonces, la sensación de que algo más grande estaba oculto nunca me ha abandonado. El caso de Elena, para mí, nunca se trató solo de justicia. Se trata de las preguntas que quedarán para siempre sin respuesta. En aquella víspera de Año Nuevo, estaba en mi tercer año trabajando como conductor de aplicación. Era una buena época para trabajar, muchas personas bebiendo, yendo de fiesta en fiesta y pocos conductores en las calles. Yo prefería el ritmo del volante al caos de las celebraciones. Esa noche, el movimiento era intenso y ya pensaba en terminar la jornada cuando apareció un último pedido en la aplicación. El punto de partida era una calle céntrica conocida por sus bares llenos y el destino parecía ser un barrio residencial tranquilo. Supuse que sería un viaje rápido, algo rutinario. Sin embargo, una sensación inquietante comenzó justo cuando estacioné para recoger al pasajero. Él apareció de repente, saliendo de un callejón entre dos bares. Era un hombre alto, con un traje oscuro y desaliñado, y una expresión que oscilaba entre la embriaguez y algo más sombrío. Llevaba una mochila negra que parecía pesada, pero la sostenía con cuidado, como si fuera algo valioso. Subió al auto sin mirarme directamente y dejó la mochila en el asiento trasero con un golpe seco. El olor a alcohol era fuerte, pero no fue eso lo que me incomodó. Había algo en su manera de estar tan callado, tan contenido, que hizo que el aire dentro del auto se sintiera más denso. Cuando comenzamos a andar, dejó escapar una risa baja y breve, sin motivo aparente. Fue en ese momento que empecé a sentir un malestar que iba más allá de la simple tensión de un viaje nocturno. Era Año Nuevo, y llevaba horas en la calle haciendo viajes. El movimiento era intenso, lo que significaba buenas propinas. Ya era casi medianoche cuando apareció un pedido para recoger a alguien en una calle llena de bares en el centro de la ciudad. Decidí aceptar, pensando que sería mi último viaje antes de terminar. Cuando llegué al lugar, un hombre salió tambaleándose un poco de un callejón. Llevaba un traje arrugado y cargaba una mochila negra que parecía pesada. Subió al auto sin decir mucho, dejó la mochila en el asiento trasero y murmuró la dirección. El olor a alcohol era fuerte, pero lo que realmente me inquietó fue su comportamiento extraño. Durante la mayor parte del trayecto, se quedó en silencio, soltando de vez en cuando risas bajas sin motivo aparente. Cuando llegamos al destino, bajó, recogió la mochila y se alejó. Pero antes de doblar la esquina, se giró hacia mí y dijo algo que me puso los pelos de punta: «Feliz Año Nuevo. Cuida bien de la noche». No sonrió ni nada. Esas palabras quedaron resonando en mi cabeza mientras lo veía desaparecer por la calle oscura. Fue solo al arrancar de nuevo que noté algo en el asiento trasero, una segunda mochila. Parecía idéntica a la que él había llevado, pero el peso de la situación comenzó a inquietarme. ¿Debería abrirla? ¿O simplemente entregarla al área de objetos perdidos? Algo me decía que esta decisión no sería tan sencilla. No suelo revisar las cosas de los pasajeros, pero esa mochila me dejó intranquilo. Parecía idéntica a la que él se llevó y la idea de ignorarla simplemente no me parecía correcta. Estacioné el auto en un lugar más aislado y miré el reloj, 11:57 de la noche. La ciudad comenzaba a explotar en fuegos artificiales, pero, aún así, todo a mi alrededor parecía absurdamente silencioso. Tomé la mochila del asiento trasero, dudando antes de abrirla. El cierre parecía pesado, como si la tensión misma lo mantuviera bloqueado. Cuando finalmente logré abrirla, sentí que mi corazón se aceleraba. Dentro había algo que nunca habría esperado encontrar: una máscara de payaso, un puñado de cuerdas, guantes de látex y un cuaderno. El cuaderno estaba lleno de dibujos y anotaciones, todos garabateados de forma caótica, con frases repetidas como «es hoy y todos verán lo que yo veo». Mientras hojeaba el cuaderno, comencé a sudar frío. Las páginas estaban llenas de dibujos de edificios y planos, como si fueran mapas. Y en la última página, lo que parecía ser un cronograma. Una línea de tiempo comenzaba exactamente a la medianoche. Instintivamente, volteé hacia la ventana, mirando a mi alrededor como si esperara encontrar al hombre parado allí, observándome. Pero la calle estaba vacía. De repente,
Todo comenzó a tener sentido, su actitud extraña, la frase cuida bien de la noche y ahora esto. Mi mente se convirtió en un torbellino. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Cerrar la mochila y fingir que nada había pasado? Pero lo peor de todo fue darme cuenta de algo que me dejó en pánico. La dirección del cronograma era exactamente el lugar donde lo había dejado. Sabía que no tenía mucho tiempo para pensar. Tomé mi celular y marqué el 911, pero antes de completar la llamada, algo en el espejo retrovisor llamó mi atención. Una luz tenue y parpadeante provenía de una de las casas al final de la calle. Mi corazón latía a 1000 por hora. ¿Estaba él allí, comenzando lo que fuera que había planeado? Colgué el teléfono por impulso, como si algo me dijera que debía verificar primero. Tomé la mochila y salí del auto, sintiendo el aire nocturno más pesado de lo normal. Mientras me acercaba, el sonido amortiguado de música fuerte y voces provenía de la casa. Era una fiesta. Una fiesta en la misma dirección que estaba en el cuaderno. Mi estómago dio un vuelco. No podía ser una coincidencia. Me detuve en la acera, observando. La gente reía, brindaba, como si el mundo fuera a terminar y a nadie le importara. Y tal vez se acabaría, pensé. Abracé la mochila contra mi pecho y me giré hacia el auto, listo para llamar a la policía y contar todo. Pero, en ese instante, la puerta de la casa se abrió. Allí estaba él, el hombre del traje, todavía sosteniendo la otra mochila. Me miró como si supiera que yo estaría ahí. Mi cuerpo se congeló, pero él simplemente asintió con la cabeza y volvió a entrar, cerrando la puerta tras de sí. Sentí que la boca se me secaba y, por primera vez en la noche, la gravedad de la situación me golpeó de verdad. Estaba enfrentándome a algo mucho más grande que una simple carrera. No sabía qué hacer. Parecía que mis piernas estaban clavadas en el suelo, pero, al mismo tiempo, no podía simplemente marcharme. Mi mente solo pensaba en una cosa: debía detener lo que fuera que él estuviera planeando. Caminé despacio hacia la sala, intentando no llamar la atención. Estaba de espaldas, revisando la mochila como si fuera un trabajo cualquiera. Traté de acercarme para entender qué eran esos cables, pero mi nerviosismo me traicionó. Sin querer, choqué con una silla, que se arrastró por el suelo haciendo un ruido fuerte. Él se giró de inmediato. Nuestros ojos se encontraron y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me había reconocido. Avanzó un paso hacia mí y lo único que pude decir fue: ¿qué estás haciendo? Mi voz sonó más firme de lo que esperaba, pero mi cabeza daba vueltas. Por un momento, se quedó quieto, analizándome, como si estuviera decidiendo qué responder. Entonces, sonrió. Solo estoy ajustando los detalles para el gran momento, dijo con la mayor calma del mundo. La música seguía alta, la gente seguía bailando, y nadie parecía darse cuenta de lo que estaba pasando. Mi corazón se aceleró. Sin pensar, di un paso al frente, agarré su mochila y corrí. No miré atrás. Solo salí de la casa con todas las fuerzas que tenía. Corrí por la calle sin mirar atrás, aferrando esa mochila como si mi vida dependiera de ello. Cuando llegué al auto, lancé la mochila al asiento del copiloto y actué en piloto automático, encendí el motor y aceleré. No sabía a dónde ir, pero necesitaba alejarme de esa casa lo más rápido posible. Mi corazón latía desbocado, y las manos me temblaban tanto que apenas podía sujetar el volante. Mientras conducía, abrí la mochila con una mano, intentando entender qué había dentro. No era nada sofisticado, pero lo suficiente para aterrorizarme. Esos cables estaban conectados a un dispositivo con un cronómetro que marcaba 3 minutos. 3 minutos para algo que no quería descubrir. Sin pensarlo mucho, frené bruscamente en medio de una avenida casi desierta y saqué la mochila. El cronómetro ahora marcaba 2 minutos. Respiré hondo, miré a mi alrededor y vi un contenedor de escombros en la acera. No sé de dónde saqué el valor, pero lancé la mochila dentro y conduje el auto hasta el otro lado de la calle. Me escondí detrás de un muro, esperando lo que fuera que sucediera. Cuando el cronómetro llegó a 0, un estruendo sordo retumbó en la calle. No fue una explosión enorme,
pero lo suficientemente fuerte como para levantar polvo y llamar la atención. No sabía exactamente qué planeaba él, pero, en ese momento, lo único que importaba era que nadie había salido herido. Después del estruendo, me quedé inmóvil en el auto por unos segundos, intentando procesar lo que acababa de suceder. Mis manos seguían temblando en el volante y mi respiración era pesada, como si acabara de correr una maratón. Cuando finalmente reuní el valor, arranqué el auto y conduje directo a casa. Durante el trayecto, la adrenalina dio paso a una extraña sensación de vacío. Sabía que debería haber llamado a la policía desde el principio, pero, en ese momento, solo quería alejarme de todo eso. Ese hombre, la mochila, lo que fuera que estuviera planeando. Solo quería olvidarlo. Hasta el día de hoy, me pregunto si lo que hice fue suficiente. No sé quién era, qué intentaba hacer exactamente o por qué terminé involucrado en esta historia. Pero algo sí sé, esa noche cambió algo en mí. Cada vez que llega la víspera de Año Nuevo, recuerdo la frase que él dijo: cuida bien la noche. Nunca más acepté carreras tarde en la noche y, siempre que alguien deja algo en mi auto, me aseguro de entregarlo a las autoridades. Prefiero parecer paranoico a revivir lo que pasó. Y, hasta el día de hoy, me pregunto, ¿seguirá por ahí, planeando otra cosa? Soy profesor desde hace más de una década y, aunque he vivido muchas situaciones inusuales, lo que ocurrió un martes de otoño aún me pone los pelos de punta. En aquel entonces, trabajaba en una escuela municipal pequeña, en un barrio tranquilo lleno de niños animados que hacían que la rutina fuera más llevadera. Era una tarde nublada, y acababa de salir de una clase con tercer grado. Durante el recreo, como siempre, estaba en el patio ayudando a supervisar a los niños. Todo parecía normal hasta que algo llamó mi atención en la cerca del parque infantil. Vi a un hombre parado cerca de la reja. Al principio, pensé que era solo un padre esperando a su hijo, pero algo no encajaba. No se veía ansioso ni relajado, como suelen estar los padres. Simplemente estaba allí, inmóvil, con las manos en los bolsillos, observando a los niños. Sentí una incomodidad que no podía explicar. El parque estaba bien protegido, y rara vez alguien se quedaba en esa parte de la cerca, lo que hizo que me pusiera aún más alerta. Lo observé durante unos minutos más, tratando de entender qué estaba haciendo allí. No llamaba a ningún niño por su nombre, no saludaba, nada. Simplemente miraba, con la vista fija, como si estuviera analizando todo el parque. Entonces decidí acercarme. Mientras caminaba hacia él, noté que se puso tenso. No se movió, pero parecía incómodo al darse cuenta de que iba en su dirección. Cuando llegué cerca, lo saludé con un buenas tardes y le pregunté educadamente si necesitaba ayuda. Respondió rápidamente, diciendo que era el padre de un alumno. Algo en la forma en que lo dijo me pareció extraño. Era una respuesta demasiado genérica, sin detalles, ni siquiera mencionó el nombre del niño. Pregunté de nuevo, esta vez siendo más específico, ¿cómo se llama su hijo? ¿Puedo llamarlo para usted? Fue entonces cuando dudó. Dijo que no era necesario y que ya se iba. Pero no se fue. Seguía parado allí, mirando hacia el parque, como si ignorara por completo lo que acababa de decir. Eso me inquietó aún más. Era raro que no quisiera dar el nombre de su hijo o que no se marchara después de decir que se iba. Decidí insistir. Le pregunté si había pasado por la secretaría, porque normalmente los padres avisaban antes de recoger a sus hijos en medio del recreo. Simplemente sacudió la cabeza y repitió que no era necesario. Le expliqué que era el protocolo de la escuela y que, sin un nombre o identificación, no podíamos permitir que ningún niño saliera. Permaneció en silencio unos segundos, mirándome fijamente, antes de murmurar algo que no entendí bien. En ese momento, uno de los porteros se acercó. Era don Antonio, un hombre mayor que trabajaba en la escuela desde hacía años. Preguntó qué estaba pasando y rápidamente le expliqué la situación. Cuando volvimos a mirar hacia la reja, el hombre seguía allí, pero ahora parecía nervioso. Don Antonio, con poca paciencia, le pidió sus documentos
diciendo que era obligatorio para cualquier persona que quisiera ingresar a la escuela. El hombre sacó las manos de los bolsillos, pero en lugar de mostrar algo, dio un paso hacia atrás y empezó a caminar en dirección opuesta. Cuando se marchó, confieso que sentí alivio, pero al mismo tiempo, algo seguía sin parecerme correcto. ¿Por qué alguien iría a la escuela, se quedaría observando a los niños de esa manera y se marcharía así como así? No podía sacarme esa pregunta de la cabeza. Don Antonio volvió a mi lado, negando con la cabeza y diciendo, hay gente que solo quiere causar problemas. Pero aquello no parecía solo un problema. Me quedé observando el camino por donde había ido, pero ya había desaparecido al final de la calle. Decidí regresar al patio y continuar supervisando a los niños, pero no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Le comenté a la coordinadora de la escuela lo que había pasado, y ella también lo encontró extraño. Me pidió que anotara el incidente en el libro de registros de la escuela, por si era algo más serio. Después de eso, todos estábamos más atentos durante los recreos de esa semana. No sabía exactamente qué esperar, pero esa sensación de alerta no me dejaba. En los días siguientes, me acostumbré a observar con más atención los alrededores del patio durante el recreo. La verdad es que ese incidente me dejó marcado. Aunque el hombre no hizo nada directamente, su actitud fue suficiente para encender una alarma en mí. El viernes de esa misma semana, mientras estaba en la sala de profesores preparando una actividad, la inspectora entró corriendo y dijo que el hombre había sido visto de nuevo, esta vez del otro lado de la escuela, cerca de la entrada principal. Salí inmediatamente y, cuando llegué, estaba apoyado en un poste, como si estuviera esperando algo. Pero al verme, empezó a caminar de nuevo, igual que la vez anterior. Llamé a don Antonio y a otros 2 empleados de la escuela, que fueron hacia él para intentar hablarle, pero desapareció antes de que pudieran acercarse. Era como si supiera exactamente cómo evitar un enfrentamiento. Eso puso a todos más tensos y decidimos que lo mejor sería presentar una denuncia. Al día siguiente, la policía llegó a la escuela para recopilar más información. Relatamos todo lo ocurrido, pero como el hombre no había hecho nada directamente, no había mucho que pudieran hacer, aparte de darnos algunas recomendaciones. Nos pidieron que estuviéramos atentos y que anotáramos cualquier detalle si volvía a aparecer. Después de eso, instalamos una cámara de seguridad improvisada en la zona cercana al parque infantil, para asegurarnos de tener algún registro en caso de que algo más ocurriera. La semana siguiente, las cosas parecían volver a la normalidad. Los niños seguían jugando en el parque, y yo intentaba no obsesionarme observando los alrededores todo el tiempo. Hasta que, un jueves por la tarde, la cámara grabó algo que me dejó helado. El hombre volvió a aparecer, pero esta vez no se quedó parado en la reja. Dio la vuelta por la escuela, se detuvo en varias áreas diferentes y parecía estar anotando algo. No pudimos ver qué era, pero estuvo caminando por allí durante casi 20 minutos antes de desaparecer de nuevo. Después de ver las imágenes, la dirección de la escuela decidió llamar nuevamente a la policía. Esta vez llegaron más rápido y analizaron las grabaciones. Aunque no teníamos un registro claro de su rostro, se podía percibir que realmente estaba observando y tal vez planeando algo. Eso puso a todos en alerta máxima. En los días siguientes, reforzamos la seguridad y los profesores comenzaron a turnarse para vigilar los alrededores de la escuela durante los horarios de entrada y salida. Curiosamente, después de eso, el hombre nunca más apareció. Pasaron meses y nada. Por más que intentara olvidarlo, cada vez que pasaba por el parque infantil recordaba esa sensación extraña. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién era, qué quería o por qué andaba rondando la escuela de esa manera. Tal vez solo era alguien sin rumbo, o tal vez algo peor. Lo único que sé es que nunca más miré una reja del parque infantil con la misma tranquilidad de antes. Tenía 24 años y estaba viviendo solo por primera vez. Mi apartamento estaba en el piso 15 de un edificio en el centro de la ciudad. Era pequeño, pero acogedor. Trabajaba desde casa como editor de videos, así que pasaba mucho tiempo en mi habitación, que tenía una gran ventana con vista a los edificios vecinos.
Ese día terminé de trabajar tarde y decidí ver algo antes de dormir. Mi rutina era muy tranquila y pensaba que nada podía ser más normal. Fue entonces cuando noté una luz roja parpadeando afuera de la ventana. Al principio pensé que era un reflejo de algún edificio vecino o algo por el estilo, pero parecía diferente. Parpadeaba de forma irregular, casi como si intentara llamar la atención. Me quedé mirando unos segundos, confundido. No tenía sentido. Decidí acercarme para verlo mejor, pensando que tal vez era solo alguna luz de aviso de construcción. Pero, cuando me acerqué, mi corazón se aceleró. No era una luz común. Me acerqué más a la ventana y, para mi sorpresa, vi que la luz provenía de un pequeño dron. Estaba allí, flotando a la altura de mis ojos, con una cámara apuntando directamente hacia mi habitación. Me quedé paralizado unos segundos, tratando de entender lo que estaba pasando. Era demasiado extraño. Nunca había visto un dron volando tan alto, mucho menos afuera de mi ventana. Empecé a preguntarme si era algún tipo de broma, pero ¿quién haría algo así? ¿Y por qué? Después de unos segundos, esa sensación extraña se transformó en nerviosismo. Di un paso atrás, aún mirando la cámara. Parecía surrealista. Quienquiera que estuviera controlando el dron podía verme claramente en mi habitación y eso me puso incómodo. Mi primera reacción fue correr las cortinas, pero tuve la impresión de que el dron no se iría tan fácilmente. Tomé mi celular para intentar grabarlo como prueba, pero en el momento en que empecé a filmar, el dron retrocedió lentamente y desapareció hacia arriba, como si alguien se hubiera dado cuenta de lo que estaba haciendo. Después de que el dron se fue, me quedé allí parado unos minutos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Quién usaría un dron para espiar? ¿Y por qué justo en mi ventana? Cerré las cortinas y me senté en la cama, sintiendo una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Decidí no ignorar aquello. Abrí mi laptop y comencé a buscar información sobre drones con cámaras y lo que la gente hacía con ellos. Descubrí que había muchos casos de invasión de privacidad con drones, lo que solo me inquietó más. ¿Alguien me estaba vigilando? Pasé el resto de la noche pensando en eso, pero al final terminé quedándome dormido. Sin embargo, las cosas se pusieron aún más extrañas al día siguiente. Cuando desperté, fui a abrir la ventana para dejar entrar un poco de aire y noté algo pegado en el marco. Era una pequeña calcomanía negra, casi imperceptible, con un código QR. Nunca había visto eso allí antes. Saqué mi celular y escaneé el código, pensando que sería algún tipo de publicidad o algo similar. Pero, en lugar de eso, se abrió una página en blanco con un único mensaje: "Has sido notado". Ver ese mensaje me dio un escalofrío. ¿Has sido notado? ¿Pero por quién? ¿Y por qué? Me quedé parado, intentando entender, mirando el código QR como si me fuera a dar más respuestas. Decidí llamar a la portería y preguntar si alguien había visto algo extraño. El portero, don José, dijo que no había visto a nadie y que a veces aparecían drones cuando había trabajos de remodelación en el edificio o algo así. Aún así, no tenía sentido. Cerré la ventana y decidí estar más atento. Más tarde, cuando cayó la noche, ya estaba inquieto. No podía relajarme, seguía mirando las cortinas como si algo fuera a aparecer en cualquier momento. Estaba en la sala, tratando de distraerme con la televisión, cuando escuché de nuevo ese ruido bajo de hélices. Mi corazón se aceleró. Me levanté lentamente y fui a la habitación. Abrí un poco la cortina y vi de nuevo el dron, flotando en el mismo lugar. La luz roja parpadeaba y la cámara parecía apuntar directamente hacia mí. Mi primera reacción fue verificar todas las puertas y ventanas del apartamento. Revisé las cerraduras, miré por la mirilla y hasta comprobé el sistema de seguridad del edificio, que, para mi desesperación, parecía demasiado básico para detener a alguien determinado. Empecé a pensar en quién podría estar haciendo esto. ¿Algún vecino? ¿Alguien que hubiera accedido al edificio sin ser detectado? Pasé todo el día con esa sensación de ser observado, como si cada uno de mis movimientos estuviera siendo registrado. Esa noche, el dron volvió. Esta vez, no dudé.
Tomé una linterna que tenía guardada en el armario y apunté directamente a la cámara, tratando de cegarla o asustar al aparato. Para mi sorpresa, el dron no se movió. Se quedó allí, inmóvil, como desafiándome. Solo después de unos segundos comenzó a retroceder, alejándose lentamente hasta desaparecer por completo en la oscuridad. Me quedé mirando la ventana, tratando de decidir qué hacer. Ya no podía ignorarlo. Tomé mi celular y llamé a la policía. Expliqué todo al operador, el dron, el mensaje en el código QR, la sensación de estar siendo observado. Me dijeron que enviarían una patrulla, pero que casos como estos eran complicados porque los drones podían ser controlados desde cualquier lugar. Mientras esperaba, me quedé sentado en la sala, con todas las luces apagadas y el celular en la mano. Cada ruido afuera me hacía saltar y la sensación de que alguien estaba justo afuera del edificio no me dejaba en paz. Cuando llegó la policía, 2 oficiales subieron al apartamento. Les mostré la calcomanía y expliqué lo que había pasado en los últimos días. Revisaron el área, pero no encontraron nada extraño. Uno de los oficiales sugirió instalar una cámara de seguridad dentro del apartamento y me recomendó registrar una denuncia. Tan pronto como se fueron, cerré las cortinas nuevamente y pasé la noche prácticamente sin dormir. La única idea que rondaba mi cabeza era, quienquiera que fuera, sabía dónde vivía y cómo encontrarme. Al día siguiente, decidí seguir el consejo de los policías e instalé una cámara de seguridad en la habitación. Estaba apuntando directamente a la ventana, lista para registrar cualquier cosa que sucediera. Durante la noche, monitoreé las imágenes en mi celular, esperando ver aparecer al dron de nuevo. Y lo hizo. Alrededor de las 2 de la madrugada, la cámara notificó movimiento. Cuando abrí la aplicación, vi al dron flotando en el mismo lugar de siempre. Pero esta vez no estaba solo. Detrás de él, en el reflejo de la ventana, se veía una sombra. Era alguien afuera, sosteniendo lo que parecía un control remoto. Mi corazón se aceleró. No esperé para entender lo que estaba pasando. Llamé a la policía de nuevo, esta vez con pruebas concretas. Mientras esperaba, seguí mirando la cámara. El dron permaneció unos minutos y, de repente, desapareció. Cuando los policías llegaron, les mostré las imágenes. Registraron el área alrededor del edificio y, para mi sorpresa, encontraron a un hombre escondido en la zona de mantenimiento del piso superior. Tenía un control remoto y una laptop con grabaciones de varios apartamentos. Descubrí que había estado usando drones para espiar a la gente del edificio durante semanas. Después de eso, nunca volví a sentirme tranquilo en ese apartamento. Al mes siguiente, me mudé.